Bueno, hermanos, solo recapitulando rapidito lo que estábamos viendo la semana pasada, iniciamos este tema nuevo a cómo la iglesia debe em, entender el evangelismo o la evangelización. Estoy usando ambos términos de manera similar, porque evidentemente nosotros que hemos crecido con ambientes cristianos o otro tipo de ambientes, nos bombardearon una idea de evangelismo muy singular, que lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Y por qué este texto de Juan 13, 34 y 35? Porque el fundamento del evangelismo, el fundamento de la evangelización, el fundamento de lo que la gran comisión significa, que les recuerdo, es ir por todo el mundo, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Y la promesa de Cristo es que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué es importante poner de base el amor? Porque el amor en el tema de la evangelización es clave aquí. Decíamos la semana pasada, no es lo mismo que Jesús me mande a amar a mí como mejor me parezca. Es lo mismo que yo ame a mi prójimo, a mí me conviene. No es lo mismo amar a mi manera, bajo mis términos, bajo mis condiciones, cuando la palabra aquí es bien clara. Y les decía la semana pasada, resalten esa parte que dice como yo los he amado, porque ahí está la clave, ahí está el estándar. No podemos hacer un evangelismo correcto si no estamos amando como Jesús nos amó. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque alguien que nos modeló un evangelismo con este amor fue Jesús mismo. Luego fueron los discípulos. Luego fueron muchas personas, muchos personajes que Dios levantó durante la historia de la iglesia, que reflejaron este amor y estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas por este amor. Entonces, estábamos viendo que todos los temas que se han visto en este tema de la vida de iglesia tienen que ver con la unidad. Aquí reforzar la unidad es clave. Si estamos viendo el tema del evangelismo es porque hay que reforzar la unidad. Hemos visto el tema de la adoración para reforzar la unidad. Hemos visto el tema de la diversidad para reforzar la unidad. Hemos visto el tema de la eclesiología, hemos visto el tema de soportarnos unos a otros, de lidiar con desacuerdos para reforzar la unidad. Porque sin la unidad no puede haber un testimonio tal cual de la iglesia que refleje al mundo y que mucho menos pueda proclamar su palabra. ¿Por qué? Porque decíamos que el evangelio tiene poder en ese sentido, tiene el poder de transformar una vida. El pecador que no quería nada con Dios, gracias a la obra de la palabra predicada, es que ahora puede ser transformado de muerte a vida y puede tener anhelos nuevos, deseos nuevos de querer glorificar al Señor. Pero les decía la vez pasada, todos aquí tenemos una historia que contar. Dios nos sacó de contextos diferentes y nos une a un cuerpo donde de manera colectiva ahora ese testimonio del evangelio ya no solo es de uno, es de varios en un solo cuerpo que están unidos y como uno solo, toda esta iglesia ahora da testimonio y a eso es a lo que aspira el evangelismo o la evangelización. ¿Por qué? Porque el mundo afuera está observando cómo la iglesia se está autodestruyendo. Hemos visto un montón de polémicas, hemos visto un montón de escándalos. Nosotros en otras iglesias que estuvimos fuimos testigos de muchas cosas que no son la iglesia, de muchas cosas que chocaron en nuestra vida y básicamente Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos llevó al discernimiento de no, hay algo aquí que no me cuadra, algo aquí que no, esto no es iglesia, esto no está bien, ¿verdad? Y de alguna manera el Señor empieza a mover personas, circunstancias, etcétera. Entonces, a lo que llevábamos la semana pasada era cómo este pueblo de Dios que está unido en las iglesias son esta imagen clara que el mundo está viendo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el texto de Juan 13:35? No era algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento vimos todos los textos de cómo Dios le demandaba al pueblo de Israel en Éxodo que él debía ser amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Eso Dios se lo dijo al pueblo. El Levítico vimos el texto de cómo Dios le dice al pueblo no solamente cómo él debía ser amado, sino cómo debían amarse entre ellos. El texto en Levítico decía que no iban a guardar rencor entre ustedes, sino que van a amar a su prójimo como a sí mismos. Desde el Antiguo Testamento esa idea, y vimos todos los textos del Nuevo Testamento, donde la ley se resume o se cumple en esos dos mandamientos básicos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen y el cumplimiento de toda la ley. ¿Por qué es importante? Porque el cumplimiento de esta ley me está diciendo cómo debo amar yo a Dios correctamente y cómo debemos amarnos entre nosotros. Yo no puedo separar una de la otra. No puedo decir que amo a Dios si no los estoy amando a ustedes, y no puedo amarlos a ustedes si no estoy amando al Señor, al menos no en del estándar bíblico. Entonces, por esto el amor es importante al hablar del evangelismo, porque si no hay amor no nos sirve de nada. Eso ya lo hemos visto en 1 Corintios 13. Yo puedo echarme aquí una charla teológica de por qué el evangelio es importante, pero si lo hago sin amor, no sirve, no sirve. Entonces, la semana pasada hubieron muchas opiniones que me agradó mucho, porque era precisamente, les preguntaba cómo era esa definición del evangelio que tenían antes, ese concepto de evangelismo, y muchos dijeron, bueno, la manera en la que a mí me enseñaron a evangelizar era casi que hacer machetero, decía uno por ahí, de llegar y de gritarle y de mandarlo de tope al infierno. Y la que se me hizo la hermana Rosnick nos comentaba esto de las misiones de donde ella estaba, y cómo la iglesia acuerpaba a los que tenían este llamado misionero, que en su momento lo vamos a ver también, cómo también los misioneros forman una parte clave de la evangelización, y también cómo la iglesia local debe apoyar a este tipo de hermanos y de hermanas. Ahora bien, también vimos la semana pasada cómo eran estos métodos de evangelización. Creo que todos aquí conocemos la entrega de los famosos tratados. Creo que hasta el sol de hoy eso sigue existiendo. De repente alguien se sube al autobús, o de repente alguien está predicando en algún parque con un megáfono y se le entrega un tratado, y es como, vaya, ¿aceptas a Cristo? Y hay preguntas que son ganchos. O sea, hay métodos donde, vaya, ¿cómo les enseñaron antes de evangelizar? Y ahí estuvimos discutiéndolo la semana pasada. Bueno, la pregunta clave: si tú te morís hoy, ¿a dónde pensás que vas? La gente jamás va a decir que al infierno. Raras veces eso ocurre. Raras veces eso ocurre. ¿Alguien podría intuir por qué? ¿Por qué creen ustedes que cuando les hacen esa pregunta a la gente inconversa, o que cree que es salva, casi nunca contestan que al infierno? Porque no consideran. Que se consideran buenos. Tipo, ajá, ajá. Es que yo no soy como fulano. Sí. Entonces, y aquí es donde yo voy a continuar con el tema que nos quedamos. Porque de entrada, hermanos, el método del evangelismo también tiene un sentido, tiene un propósito. Por ejemplo, otra vez, si nos arraigamos a los métodos que nos han enseñado, usted va, de repente agarra a alguien en el parque, usted está con un megáfono o como sea, pero usted está predicando, proclamando la palabra como usted le enseñaron que era. Entonces de repente viene alguien y usted le dice, si te morís hoy, ¿para dónde crees que vas? Para el cielo. Bueno, y al parecer el evangelismo a veces termina ahí. Bueno, como usted se considera bueno, permítame invitarle y recordarle que Dios le ama. Nos vemos. Yo sé que está preciso, porque ese es un gancho también. La gente está urgida de que no los aborden. O sea, tienen un gran letrero aquí de no tengo tiempo para esto. Así, la gente, y lo decíamos la semana pasada, es interesante cómo los inconversos hasta ya se pueden el discurso que los cristianos usan para evangelizar. Y eso debería ponernos a reflexionar, porque precisamente esta pregunta que yo hice al inicio es algo que debe motivarnos a ver de qué manera estamos haciendo las preguntas correctas. Por ahí se empieza el asunto. No se trata de repetir otra vez, si te morís hoy, ¿para dónde crees que vas? No es tanto eso. ¿Sabías tú que Dios te ama? ¿O sabías tú que Dios tiene un plan muy grande para tu vida? Ese es algo que también se ha escuchado, que es una verdad a medias,
Pero el pecador no puede entender un regalo que le ha dado si no entiende por qué se le dio. Ahora, de nuevo, repito, ¿por qué tal vez es que la gente no avanza de esa pregunta? Si te morís hoy, ¿para dónde vas? Para el cielo. La gente nunca va a decir que al infierno, pero como decía la hermana, la gente se cree buena. ¿Y por qué la gente se cree buena? Porque simplemente comparan su vida o sus obras o su condición que ellos piensan con la de otros que están más peores que él o ella. ¿Por qué creen ustedes que las personas se consideran buenas? Porque no son como, no han hecho tal cosa, o no son como el peor asesino, o yo no maté, o yo no robé, o yo no estafé. Sí, pero ahí está el primer punch que usted puede hacer. El primer golpe, el primer ataque, por así decirlo, en amor. Pero ¿sabías tú que nadie es bueno delante del Señor? Absolutamente nadie puede decir que es bueno delante del Señor. Y eso es clave. El primer gancho que usted tiene que hacer para un evangelismo es recordarle al pecador lo indigno que es. Si pensás que te vas a ir al cielo, criatura, déjame recordarte lo siguiente. Y ahí el Señor va a ir poniendo las palabras adecuadas. Y ya vamos a llegar a eso. Solo quiero empezar a preparar el terreno. Entonces, miren qué interesante. La gente usualmente, cuando dicen esto, sí, es que yo he sido una buena persona, yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, estoy casado, tengo un trabajo y estoy bien. Estoy bien, gano un sueldo de salario mínimo y mi familia está bien y hasta le pueden decir que vamos a la iglesia. Y eso es interesante también. Pero en el caso de los inconversos, no hay nadie bueno delante del Señor. Dice la palabra que no hay ningún justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo vemos en Romanos 3, que es un texto que también se utiliza, pero no con la pregunta correcta. Y Romanos 3, para los que están anotando, es un texto que les recomiendo leer en su totalidad en el capítulo, que le hagan preguntas a ese texto, cosas tan sencillas de qué es lo que está hablando Pablo a los romanos y por qué lo está diciendo a ellos. Entonces, cuando ustedes le hacen esta pregunta al inconverso, de decir, no hay justo ni a uno, y ahí empiezan ustedes a llevarlo a la necesidad, al problema, porque el pecador no sabe que está en problemas. El pecador no sabe que está en problemas. El pecador piensa que todo está bien porque él tiene un autoexamen de que él es bueno delante del Señor a su manera. Pero cuando usted le empieza a preguntar un texto como Juan 13:34 al 35, ok, ¿cómo amas a tu prójimo? ¿Cómo estás amando a Dios? ¿Has perdonado como Dios te perdonó? ¿Has soportado como Dios te soportó? ¿Has tenido paciencia como Dios hasta el día de hoy tiene paciencia contigo? Y usted ya empieza a hacer pensar a esta persona. ¿Por qué? Porque son preguntas que específicamente tienen el propósito que la persona realmente cuestione sus convicciones. Y esto es algo muy necesario, porque no es lo mismo a tener un criterio propio, una convicción propia, a heredar una convicción porque mi familia me la inculcó, que ese es el problema que se da muchas veces en el cristianismo de hoy. Entonces, vamos a hacer esta pausa acá. A esta actividad usualmente, y no solo, yo sé que a muchos se les va a venir un nombre de una iglesia en específico cuando digo este concepto, pero el ganar almas, ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Por qué creen ustedes que este concepto fue acuñado en el lenguaje de las iglesias? Fíjense que el hermano mencionó algo muy importante. Otra clave para un buen evangelismo, un evangelismo como el que el Señor nos ha mandado a hacer, me remito a la gran comisión otra vez. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, pero también enséñenles las cosas que yo les he mandado. Eso incluye las preciosas buenas nuevas del Evangelio. Si la iglesia, si los creyentes no pueden definir el Evangelio en palabras sencillas, ¿qué van a ir a proclamar? Si la iglesia no sabe qué es el Evangelio,
¿Qué van a ir a proclamar? ¿Qué van a ir a testificar? Eso es importantísimo. Si usted no me puede definir el evangelio en palabras sencillas de la persona y la obra de Jesucristo y los efectos que tuvo eso, entonces eso explica por qué el evangelismo de muchas iglesias está incompleto o está errado. Porque te están presentando una versión de Jesús que no aparece en la Biblia. Te están presentando a un Jesús que te mima tus pecados o que omite estos discursos como el que dice el hermano Sirio de, hermano, o sea, vos pensás que delante de Dios estás bien, pero en realidad no lo estás. Estás yendo con pasos suavecitos para el infierno y no te estás dando cuenta. O sea, el evangelismo busca hacer reaccionar con la palabra, porque eso ya es obra del Espíritu Santo, se abre el entendimiento, pero o sea, lo chocante que debe ser el evangelismo es eso. Pues eso. Ahora bien, eh, regresando a este concepto de ganar almas, es bien difícil notar que este concepto se volvió básicamente empresarial. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer conteos de gente a la que se evangelizaba, se empezó a tratar a los que evangelizaban como ejecutivos de ventas, a quienes se les daba una comisión espiritual. Hermano, la recompensa que vas a recibir de parte de Dios por ir a ganar almas va a ser increíble. O usted no puede ser bendecido por Dios porque no le interesa ganar almas. ¿Cuántas almas ganamos? No sé cuándo. Y por eso Dios nos bendijo con esto. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En ninguna parte de la Biblia te está diciendo que Dios te va a dar bendiciones materiales por ir a evangelizar. Hay otro tipo de beneficios que ya en su momento lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero traer a colación es cómo es que este concepto de ganar almas realmente podemos usarlo bíblicamente. Claro que sí, ya dijeron el texto. Vayámonos a ese texto, Proverbios 11:30. Acompáñenme con sus Biblias. Aquí es donde vamos a abordar cómo es esto de que la Biblia habla de que ganar almas es un concepto bíblico correcto y por qué se ha torcido tanto. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Para esta sección de los proverbios, desde el capítulo, si no estoy mal, desde el capítulo 10, el proverbista está haciendo una comparación entre los justos, los necios, lo que hace el justo, lo que hace el necio, o lo que hace el malo y lo que hace el bueno. O sea, el contexto es de contrastes. Eso es lo que está pasando con todo lo que ha pasado desde el capítulo 10 de Proverbios. Entonces, miren desde el versículo 27. Vayamos cayendo en cómo está haciendo Salomón esta comparación. Proverbios 11:27 viene diciendo, el que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal, éste le vendrá. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Versículo 29, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Perdón. Y aquí viene, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Vale. Prestemos atención a algo aquí, algo tan sencillo como en el libro de los Proverbios es entender cómo es la dinámica. Si bien es cierto, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría y ocupa formas poéticas para decir estos dichos, hay que entender también que esto tiene en cierto sentido un contexto, es decir, hay que notar cómo viene estructurándose todos los versículos anteriores para entender por qué el proverbista está diciendo esto. Y en el versículo 30 y en los anteriores va viniendo haciendo esta comparación. Y en el 30 hay un énfasis. El fruto del justo es árbol de vida. Es decir, aquellas personas justas que fructifiquen en sus áreas de vida, en sus áreas espirituales, son comparados a un árbol que produce vida, que produce frutos. Esto es algo que en otras partes de la Biblia se ve. Y añadido a eso, dice que el que gana almas es sabio. Ok, la gran pregunta aquí es, ¿a qué se refiere exactamente en el idioma original con ganar
almas, porque dice que la persona sabia es aquella que gana almas. Y aquí quiero tratar de pronunciarles la palabra en hebreo, que es lakaj, para que dice ganar, ganar almas, ganar, el que gana. La palabra en hebreo es lakaj, lakaj, L-A-Q-A-J, L-A-Q-A-J, lakaj. En esa palabra en hebreo tiene muchas traducciones, pero viene significando exactamente lo mismo. La palabra para el que gana o lakaj es para indicar tomar, agarrar, traer, quitar o arrebatar. Lo voy a repetir. Tomar, agarrar, traer, quitar o arrebatar. Otra traducción es tomar almas o tomar vidas. Pero esta otra traducción la considero más acertada. Salvar vidas. El que salva vidas es sabio. Interesante eso. ¿Un pecador es capaz de salvar la vida del otro? ¿En qué sentido? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Algo que yo quiero aclarar aquí, hermanos, es que esta expresión de el que gana almas no se está refiriendo a alguien que toma una vida en el mal sentido. No estoy hablando de alguien que mata, no estoy hablando de alguien que hace un mal, sino que en el contexto bajo el que lo está diciendo es algo bueno. El que gana almas, el que toma vidas, el que toma almas es alguien sabio. ¿Por qué? Porque es algo bueno, es algo que conduce hacia el camino de la sabiduría, que básicamente de lo que está hablando todo el libro de Proverbios. Es un libro de sabiduría y los capítulos 10 y 11 está hablando de la sabiduría. Entonces, está diciendo el mismo versículo que el que gana almas está lleno de sabiduría. Alguien que tiene sabiduría va a procurar tomar vidas en el buen sentido de la palabra. De hecho, algunos teólogos creen que esta es la misma expresión que Jesús usa ahí en Lucas 5:10, cuando dice que llama a los primeros discípulos y vénganse porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Porque la palabra en griego también significa capturar con vida o atrapar. Ahora, esta palabra hebrea que vemos aquí en Proverbios 11:30 también se usa en contextos negativos. Hermano Jorge, búsquenme Proverbios 6:25 y quiero ver. No, ya la puse la semana pasada. Vamos a ver a quién agarro. Hermana Evelyn, búsquenme el Salmo 31:13, por favor. Mano, Proverbios 6:25, ¿qué dice? Proverbios 6:25. Ujú. No codicies su hermosura, ni dejes que te cautiven con tus patas. Ok, gracias. ¿De qué viene hablando ahí? De la advertencia contra el adulterio, de cómo el joven puede ser seducido por los labios, por la labia de una mujer hermosa y de cómo puede él caer en este pecado. Entonces, el proverbista está diciéndole, tenés que librarte de esta mujer, cuídate de su lengua, de esta desconocida, no codicies su hermosura, no te dejes llevar por su belleza. Y en la segunda parte dice, ni dejes que te cautive. Básicamente ahí está ocupando, ni dejes que te gane el alma, ni dejes que te atrape el alma, ni dejes que tome tu vida con sus párpados. Es la misma expresión. Se está arrebatando, atrayendo, tomando. Salmo 31:13, por favor. Porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Ok, esa es otra, perdón, ese es otro uso. Salmo 31 viene hablando de un contexto de donde David está suplicando y alabando al Señor al mismo tiempo, donde él está en una de las tantas persecuciones que él tiene. Y en el versículo 12, un versículo antes está diciendo, como un muerto soy olvidado,
sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto. Y en el versículo 13 dice, porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean ganarme el alma. Planean tomar mi alma, quitarme la vida, quitarme el alma. Es precisamente la misma expresión de Proverbios 11:30. Aquí en estos dos textos que hemos visto está en un contexto negativo. Ganar almas en un contexto negativo sí tiene su uso en cuanto a quitar la vida, asesinar, matar. Pero en el contexto de Proverbios es un contexto bueno. Pero ¿en qué sentido puede ser bueno ganar un alma, tomar una vida? Y aquí es donde yo les hago la pregunta. ¿Qué creen? ¿En qué sentido creen, si ya lo pasamos al Nuevo Testamento, que ganar almas sea algo bueno bajo el contexto que ya hemos visto en estos textos? Ok. Gracias, hermana. Y muy interesante lo que dijo, porque vaya, en resumidas cuentas, hermano, y gracias por sus comentarios, hermano Sirio. Otra vez, ganar almas tiene que ver en un contexto de sabiduría. Sabiduría. Ganar almas es algo de sabiduría y por lo tanto, si lo trasladamos a la gran comisión, ir y hacer discípulos requiere sabiduría. Enseñarles las cosas que Dios ha mandado requiere sabiduría. A mí me encanta recordarles a mis hermanos en el discipulado un texto en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes con toda sabiduría, porque es muy posible que la palabra de Cristo abunde en nosotros sin sabiduría. Tenemos mucha Biblia dentro de nosotros, la palabra de Cristo está morando en nosotros, pero tal vez de la forma incorrecta o muy poco sabia. Y ahí empieza a decir, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. El punto es que ganar almas es algo de sabiduría. Traigo a colación aquí el texto de Mateo 16, versículo 18, donde Pedro hace esta confesión sobre quién es el Señor, y de hecho nuestro hermano Carlos predicó de eso una vez, de cómo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús viene y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué tiene que ver esto con el evangelismo y el ganar almas? Hermanos, otra vez, no olvidemos el contexto espiritual que esto tiene. Si hay algo que pueda representar mejor una trinchera de batalla, es el evangelismo. Porque lo que está pasando espiritualmente cuando hay un evangelismo genuino y bíblico es ganar un alma de las tinieblas a la luz. Se está evidentemente en la voluntad del Señor. En ese sentido está el ejército, usando la imagen, está el ejército del Señor, está la iglesia, están los soldados de Cristo yendo a la trinchera, tratando de arrebatar estas almas a través de la evangelización, presentando la palabra, dando guerra contra el Hades, contra Satanás, contra sus huestes espirituales, y de acuerdo a la voluntad del Señor, estas almas pueden ser tomadas de las tinieblas a la luz. ¿Se acuerda del texto de Pedro que vimos la semana pasada? ¿Cómo Pedro llama a la iglesia? Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto tiene un contexto espiritual, pero para eso hay que actuar con sabiduría. Hay que actuar con mucha sabiduría. Por eso son importantes las interacciones que Dios está permitiendo en cada una de sus vidas. Piensen en su trabajo, piensen en sus familias, piensen a donde Dios los ha puesto. No es casualidad. Vea eso como una trinchera donde Dios le ha puesto a batallar, donde usted tiene que soportar a su prójimo, tiene que amar como Jesús le amó, y esa va a ser la base para que, como dijo hermana Evelyn, usted pueda tener una cercanía. Y esto es un gran abono, pero usted me puede decir, pero Jesús no anduvo haciendo relaciones a los 5,000 que predicó, él estiró la palabra de un solo. Sí, pero fue sabio. Él armó con propósito todo lo que hizo. Dijo las cosas que dijo por una razón. Las dijo de la manera que lo hizo por una razón. Imagínense, la gente estaba pasando hambre. O sea, ¿en qué cabeza pensaba que de repente, señor, aquí hay más de 5,000 personas? Bueno, ¿y qué es lo que hay? 5 panes y 2 peces. Bueno, eso bajo mi lógica humana no le abunda a 5,000 personas. Pero más allá del milagro que hizo, fue la sabiduría con la que Jesús hizo ese milagro y el propósito. Otra vez,
vuelvo a lo que decíamos el domingo, motivaciones correctas, propósitos correctos. Y en el evangelismo esto es clave. Ganar almas es sabio porque requiere sabiduría tener esta batalla espiritual donde el evangelio, las buenas nuevas están siendo proclamadas. Entonces, ganar alma bajo el contexto correcto de la Biblia ya tiene un sentido. Y eso me libra de todos esos malos conceptos de que estoy ganando comisión por alma, o de que estoy compitiendo con alguien para ver cuántas almas yo le presento el evangelio. De entrada, cuestionémonos si conocemos el evangelio. De entrada, pregúntese, ¿conoce usted el evangelio? ¿Cómo usted me presentaría el evangelio si yo fuera un inconverso? ¿Con qué pregunta me llegaría? Esas son cosas que la gente no piensa, porque otra vez, en el contexto de gracia y verdad, que estamos relativamente tiernos, ya 8 años, pero ya estamos en una edad de niño grande, donde tenemos que dar pininos en esta área, porque lo decíamos la semana pasada, nos falta dieta en esta área como iglesia, porque es necesario. Pero si de entrada los hermanos no conocen el evangelio, ¿qué van a ir a proclamar? Y eso es lo que debe inquietarnos. Eso es lo que debe inquietarnos. Y voy a ir al siguiente punto y con esto vamos a ir aterrizando para dejarlos picados para la otra semana. Entonces, otro concepto que probablemente va a ser chocante en este tema del evangelismo, aparte de ganar almas, aparte de presentar el problema a la hora de evangelizar, ¿cuál es el detalle que usted tiene que hacer estratégicamente? Hacerle entender a esta persona que no está bien, que no es buena delante del Señor. Hay que, en ese sentido, y tal vez se va a ir bien empresarial lo que voy a decir, pero tiene que crear una necesidad, hermano. Pero no la va a crear usted, simplemente la va a presentar. El evangelio me hace a mí decirle al pecador, tú no estás bien delante del Señor. Mira, aquí lo dice. Y por más que tú te percibas bueno, y ahí está, ese Romanos es una joya para el evangelismo, pero también para autoevangelizarnos, hermanos. Si hay algo que es importante para nosotros que ya estamos en Cristo, es recordar este evangelio todos los días, porque usted no sabe cómo Dios puede orquestar que un inconverso se le tope con una necesidad de escuchar algo como esto y que usted lo discierna así por obra del Espíritu Santo. Usted no sabe. Usted no sabe, su familia, su mejor amigo, incluso alguien de la misma iglesia donde está. Entonces, otro concepto que el evangelismo necesita replantearse es cuando la gente dice que aceptó a Jesús en su corazón. ¿Cuál es el problema con esto? No el problema, el detalle con esto, que cuando la gente utiliza la frase, yo acepté a Cristo el 25 de mayo de 1992, yo acepté a Cristo a través de esta alabanza que me pusieron en la radio y no sé qué, yo acepté a Cristo por el testimonio del hermano Nicky Cruz. Y lo otro es que otra vez, ok, vamos con lo mismo de ganar almas. Sí, es bíblico el concepto de aceptar a Cristo en tu corazón, porque muchos lo toman de Romanos 6, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón serás salvo. Pero eso tiene un contexto. Eso tiene un contexto. No solamente se trata de pronunciar con mis labios y automáticamente el milagro ya ocurrió. ¿Por qué? Porque eso va a tener sentido, y eso lo vamos a ver la otra semana. Ese texto va a tener sentido cuando entendamos por qué la gente no es buena. ¿Por qué la gente no es buena? Porque necesitan entender que necesitan un Salvador. Ahora bien, aquí yo quiero hacer la pregunta, y si quisiera escuchar a más de alguno de ustedes. ¿Cómo relacionan la frase de aceptar a Cristo en su corazón? Es una frase que ustedes manejan incluso. Aquí no tenga pena, hermano. Porque incluso he oído a algunos de ustedes que ocupan ese concepto. Sí, no, mire, fíjese que cuando yo acepté al Señor, pasó esto y esto y esto. Y cuando acepté al Señor, y es como a muchos que ya han estado en la trinchera y que les gusta estar pleitistas por la sana doctrina, es como, uy, hermano, no digan, sí, ¿verdad? Aquí ni aceptó al Señor, ¿vea? Y aquí meten aquí la doctrina de la elección del Señor y estamos yendo a donde no tienen que irse.
Aquí no tiene que ver nada la elección ahorita, no se me vaya por ese lado. Estamos hablando de evangelismo. Pero, ¿cómo relacionan ustedes o cómo me definirían ustedes bajo lo que han aprendido antes, en otros contextos, aceptar a Cristo? ¿Cómo nos han vendido la idea de aceptar a Cristo? Los escucho. Interesante. Y justamente eso también lo vamos a ver la otra semana, porque es un texto que se amarra con eso. Y en los tratados aparece que Él está a la puerta y llama. Y si tú abres, Él entrará y cenará contigo y sabrá Dios con quién manda. Pero otra vez, eso tiene un contexto. Eso tiene un contexto. No puedo agarrar pedazos de versículos de diferentes libros sin despegarlos de su contexto, porque si no, estoy creando algo que posiblemente la Biblia no me está diciendo. Eso es algo que debe hacernos conciencia y eso es bueno, hermanos. El decirles esto, o sea, mi objetivo con esto no es, y lo dijimos la semana pasada, Carlos lo dijo la semana pasada, el objetivo de esto no es desanimarlos a que evangelicen, pero, pero, sí que evaluemos como iglesia cómo estamos ahorita para evangelizar. Porque otra vez, si no podemos definir el evangelio nosotros mismos, ¿cómo que vamos a ir a proclamar? Esa es la idea. Si nosotros replanteamos bien nuestra base, nuestras convicciones, hacemos este repaso de realmente por qué yo creo, incluso esto debe movernos a esta introspección. O sea, realmente mi conversión fue genuina por las razones correctas. O sea, hermano, o sea, hablar del evangelio va a hacer cuestionar tus propias convicciones también. Si realmente toda tu vida has pasado creyendo lo que has creído por leer tu Biblia o porque lo heredaste de la tradición familiar. Antes que nada, gracias de verdad, porque esos son casos que pueden pasarnos a cualquiera. Son casos que pueden pasarnos a cualquiera y con esto voy aterrizando. Tal vez algo que quiero resaltar y otra vez, tal vez el tema de la elección para evangelismo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. El hecho de que de por sí al pecador no le gusta ser señalado de que no es bueno, mucho menos le va a decir, bueno, mire, es que a Jacob amé y a huevo recibe. Eh, no va en ese sentido. O sea, la elección para el evangelismo no cabe aquí. ¿Por qué? Porque eso se entiende una vez usted ya ha sido injertado al redil. Aclarando una vez eso, ojo otra vez, el tema de la elección va a ser un tema aparte, en su momento lo vamos a tocar, pero no ahorita. Para evangelismo, no hablen de la elección, hermanos. No hablen de la elección, porque si no, van a terminar dándose duros si es posible. Y tal vez agregan rapidito más a la Exacto. Si no quieren entender que y a mucha gente le cuesta entender eso, pues la doctrina de la elección, la doctrina de la democracia no son el Exacto. Incluso hasta son como el motor, es como que nosotros viniéramos, nos subimos un carro y sabemos que ese carro nos lleva del punto A al punto B. Yo no necesito saber la cantidad de válvulas que tiene el carro, pistones, el tipo de motor que es, si es gasolina o diésel. A mí el carro me llevó del punto A al punto B. Luego, cuando yo profundizo en cómo funciona un carro, yo entiendo de que este carro necesita gasolina, cómo funciona, y eso ya es un estudio profundo. Cuando yo ya he comprendido las verdades del Evangelio, eso se vuelve natural, porque yo ya entendí que yo estaba muerto en mis pecados, tenía la fe en Cristo, eso significa que el Espíritu me dio vida, y luego ya tiene sentido la doctrina de la gracia para mí, porque es lo que la palabra también me está enseñando sobre mi condición humana, pues si no es, y pongo adelante la carroza de los caballos y le digo a alguien, mira, fíjate que yo me he elegido a todo el mundo y debemos de entender de que nosotros sí tenemos una obligación de no dificultarle al que, o sea, hay que tener cuidado con los extremos, porque hay un extremo que decía la hermana, esta oración, bienvenido a la familia del Señor. mentira, 100 almas y una en la calle no se notan todas esos millones de almas que se han ganado. Pero también nosotros debemos entender que no se trata de dificultarle al pecador. Nosotros somos enviados de Dios.
debemos de ser como Cristo. ¿Y quién nos llama a ser como Cristo? El mismo Espíritu que es el que da el nuevo nacimiento. Entonces debemos entender de que esto es una obra de Dios. A Él le ha placido por medio de la locura del Evangelio salvar a aquellos que están perdidos. Entonces, yo vengo en imitación a Cristo, en amor, sin ponerle trabas al que está oyendo. Como ustedes pueden ver el ejemplo de Pablo, por ejemplo, en el aerópago. Él no fue al aerópago a decirle a ustedes una obra de pagano y no se arrepienten, o Cristo Rey baja y los quema. Sino que Él viene y le da, obviamente, sí, Cristo Rey, y los va a consumir en el fuego si no se arrepienten. Eso es verdad, es lo que está en la Biblia. Claro. Pero Él apela de una manera amorosa a su conciencia. Entonces nosotros Exacto. no simplemente venimos y dejamos ir leñazo de aquí está la verdad, sino que es... Le saca el citro ahí. Quizás nada más agregar que la piedad debe estar siempre en Exacto. Exacto. Por eso ha sido tan, gracias Kenny, ha sido tan importante, memorícense este texto, Juan 13, 34 y 35, porque eso es la base del evangelismo. Entonces, hermano y hermana, tal vez, solo para ir terminando con su caso, y ya nos pasamos 15 minutos, hermano, pero esto nos emociona. La verdad no es negociable en ese sentido. Sí, son pecadores que si no se arrepienten van a ir al infierno. Y aquí es donde tal vez puede haber un tema de conversación con toda piedad y amor después de un perdón que usted ha pedido, ha solicitado. Es como, mira, pero sí me interesa. O sea, ya la idea es si usted desea, pues, hacer esta amistad. Pero es como, pero ¿por qué tú pensás que Dios ama a todos de esta manera? O sea, ¿cuál es su concepto de un Dios amoroso en ese sentido? Porque yo de entrada yo le podría decir este texto, ok, pero para ti Dios es amor y los ama a todos por igual por esta razón. Pero para amar a todos hubo una condición en ese sentido. O sea, el Salvador tuvo que morir, tuvo que pagar un precio por los pecados y el hecho de que hoy los llame al arrepentimiento también exige en ese sentido una rendición, un reconocimiento. Y aquí les suelto el adelanto. O sea, el hecho de aceptar a Cristo en tu corazón tiene más que ver con un reconocimiento. Esa es la palabra clave para lo que vamos a ver la próxima semana. Que no es lo mismo decir que acepté a Cristo en mi corazón a reconocer a Cristo en mi corazón. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Así que, hermanos, gracias de verdad. Hablar de esto a mí me emociona. Y vamos despacio, hermanos, porque otra vez son cosas que nos pueden ir puliendo y replantear nuestras bases, hermano. Porque así es esto. O sea, el evangelismo es tan precioso, el evangelio es tan precioso, que cuando una vez lo recordamos nos hace replantear dónde estamos parados. Muchas gracias. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Gracias de verdad por hacer el esfuerzo. Vamos a orar y de paso a orar por las ofrendas. Sin duda este es un tema que tiene mucho de qué hablar. Así que qué bueno, hermanos, que tenemos aquí esta disposición de aprender. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.